lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:04 en la mañana, seguimos. Y como lo informamos ayer, a esta hora hay 7 binomios presidenciales calificados, tienen calificación en firme, ya no hay nada que hacer, se evacuaron todos los recursos, no se presentaron recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral, esos 7 binomios están en firme. Pero claro, y le preguntábamos a Diana Tamaín hace minutos, porque la idea que tenía el CNE era llegar al domingo con la lista definitiva de los 8, y si los 8 lograban la calificación en firme, se podía considerar la posibilidad de disponer el inicio anticipado para el 4 de julio y no para el 8 de agosto de la campaña política oficial, de la campaña electoral oficial, conforme señala el Código de la Democracia. Pero a esta hora hay expectativa por lo que deberá resolver el Tribunal Contencioso Electoral sobre la situación del octavo binomio, integrado por Javier Hervás y por Luz Marina Vega, que tienen el auspicio de la lista 33, el Movimiento Reto. Su presidente nacional, Eduardo Sánchez, está aquí con nosotros, visita nuestra mesa de trabajo. Eduardo, ¿cómo está usted? Bienvenido, buen día. Fabricio, buenos días, muchísimas gracias por la apertura y por supuesto a todos los que están viendo la señal de este prestigioso medio de comunicación. ¿Cómo ustedes asumen esta impugnación en contra, más que impugnación, este recurso subjetivo ante el Tribunal Contencioso Electoral en contra de la precandidatura de Javier Hervás, que primero fue rechazada esa impugnación en el Consejo Nacional Electoral, que tenía que ver con que supuestamente el empresario Javier Hervás estaría impedido de ser candidato porque tiene recursos y bienes y activos domiciliados en paraísos fiscales? El señor Hervás lo ha negado, el CNE le dio la razón, pero sus denunciantes, Revolución Ciudadana, insisten en esa acusación ante el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Cómo la asumen ustedes? Bueno, está clarísimo, ya está más que explicado por ti, Fabricio, hoy día, también por la presidenta del Consejo Electoral, hace unos momentos que estuvo aquí en esta cabina. Es preocupante, nos fastidia, digámoslo de alguna manera, no nos permite avanzar. Tenemos a todas nuestras provincias listas para arrancar con una agenda de propuestas, de ideas que tiene Javier Hervás y su binomio Luz Marina Vega, pero al momento parece que hay, no solamente la Revolución Ciudadana, porque está pasando en todas las provincias del país, vemos que hay preocupación por parte de la clase política tradicional con respecto a la candidatura del Movimiento Reto, listas 33, pero también del binomio presidencial que tenemos. Pero ustedes tienen un plan B en el evento de que el Tribunal Contencioso Electoral se baje la candidatura de Javier Hervás. Hemos consultado con nuestros abogados, legalmente no hay cabida, ya el CNE se pronunció a favor de Javier Hervás y por supuesto ahorita lo que tiene que hacer el contencioso es analizar la resolución que tuvo el CNE para dictaminar de que no hay absolutamente nada que objetar con la candidatura de Javier Hervás. Lo que nos preocupa y lo que pedimos, por supuesto, con mucho respeto al contencioso, es que no dilate el tiempo. Estamos en una campaña anticipada, tenemos muy poco tiempo. Hoy la presidenta decía que normalmente esto podría tomar hasta 15 días, pero esperamos que sea en esta misma semana. No hay mucho, lo dijo la presidenta también aquí anteriormente, muchos recursos que revisar. Es el momento de que la democracia prevalezca, de que el Consejo Nacional Electoral y el contencioso hagan su trabajo en favor de la democracia y esperamos que se haga y se dictamine o se favorezca a la posición de Javier Hervás y al Movimiento Reto Listas 33. El hecho de que todavía no esté en firme la candidatura de Javier Hervás ha provocado dificultades en la estrategia política del Movimiento Reto, o igual están haciendo la campaña. Estamos arrancando, ya estamos con diálogos. La semana pasada estuvimos en la provincia del Oro, estuvimos en la provincia del Guayas, hoy Javier está en Cotopaxi, mañana va a estar en Chimborazo. La próxima semana tenemos una agenda de territorio bastante fuerte, 2 universidades en Guayaquil. No hemos parado, obviamente no podemos parar, este no es un ejercicio individual, es un ejercicio colectivo y hoy vamos a respaldar la candidatura al 100% de Javier Hervás y Luz Marina Vega, pero también la de nuestros candidatos a la Asamblea Nacional, que hay que decirlo, por primera vez Reto va a tener representantes en nuestra Asamblea Nacional. O sea, ustedes independientemente de que la candidatura no esté en firme, están ya haciendo campaña. Y ya que el análisis legal le da todo el beneficio a nuestra candidatura, sabemos que está en firme. Solo estamos esperando que pasen los tiempos legales para que se pronuncie el contencioso y podamos arrancar en firme y tener nuestro binomio en la papeleta. ¿Por qué Reto se decantó por la candidatura de Javier Hervás?
Reto nació hace un año, fundamos el movimiento el 4 de febrero del año pasado, un día antes de las últimas elecciones seccionales. Nosotros cumplíamos un año, gracias al apoyo popular y por cifras del Consejo Nacional Electoral. Reto, renovación total, Reto Listas 33 se convirtió en la cuarta fuerza política del país. Tuvimos 22 alcaldías, una prefectura, 107 concejalías, 59 presidencias de juntas parroquiales y más de 200 vocales de juntas parroquiales. O sea, ustedes detrás de Revolución Ciudadana, Pachacuti y el Partido Social Cristiano. Correcto. Ahí aparecen ustedes. Ahí aparecemos nosotros, por encima de muchos partidos tradicionales. Y nacimos de la necesidad de acabar con la polarización política. Nos quejamos de que tenemos una sociedad violenta el día de hoy, pero si nuestros políticos son violentos, ¿qué esperamos de la sociedad? En ese sentido, y en foros universitarios, foros gremiales, nos encontramos con Javier hace algunos meses, el año pasado, vimos que había una similitud de pensamientos. Javier es un agricultor que piensa que desde la tierra podemos sacar al país adelante, piensa que la premisa para hacer política del país tiene que ser la equidad, y creímos ya después de un análisis en una Asamblea Nacional, barajamos algunas posibilidades, incluso mi nombre estuvo en la Asamblea Nacional, hoy yo estoy presidiendo la lista de asambleístas nacionales, y decidimos de ir con Javier Herbas, obviamente con la condición o el condicionamiento de que haya un binomio que represente realmente el Ecuador, y eso es lo que tiene el reto el día de hoy, el único binomio que representa la diversidad, el antirracismo, acompañado, Javier, por una mujer médica quichua que desde los 13 años ha luchado por los derechos de las mujeres y las comunidades y nacionalidades indígenas. Por supuesto, estamos contentísimos de tener al mejor binomio que seguramente el 20 de agosto será elegido como gobierno nacional. ¿Qué es Reto, Eduardo? El reto es buscar la renovación total de prácticas políticas. Ideológicamente, ¿qué es Reto? Somos un movimiento que acepta que tanto en la derecha como en la izquierda hay pensamientos que se valoran. Pero no me dirá que no tienen un componente ideológico, porque si lo han de tener. Que ideológicamente todos tenemos una forma de pensar. Qué bueno que lo diga, porque si me caigo de la silla si me dice que no tienen ideología. En lo personal, si me preguntas, yo soy un socialdemócrata, pero hay que entender que el país hoy día lo que requiere es una fuerza política que represente a todas y a todos. Siempre pongo este ejemplo que es muy sencillo. En todas las familias ecuatorianas hay el tío socialista, la tía emprendedora, el evangélico, el emelexista, barcelonista, hincha del Nacho, de la Liga, pero cuando alguien se enferma en la familia, todos se unen como un puño para sacar adelante. Hoy Reto quiere representar eso. Hoy Reto quiere que las ideas, no importa si vienen de la derecha o de la izquierda, tengan cómo llegar a confluir para solucionar los problemas de la gente. Y si tenemos que deponer posiciones por el bien común, hay que deponer posiciones también. El tema es que para tomar decisiones, cuando ya se hace, se pasa un proceso electoral, se logra una elección y ya en el ejercicio del poder, de la política real, se toman decisiones y la toma de decisiones está atada a una ideología, a una concepción política. O sea, seguramente quien está más cercano a la derecha tendrá una visión económica que aquel que está más cercano a la izquierda. Hay gente, por ejemplo, de la izquierda que cree que el Estado debe ser todo. Hay estos libertarios extremistas que creen que al Estado hay que reducirle a la mínima expresión o que no exista y dejarle al libre albedrío al sector privado. Entonces, buenísima la pregunta. Claro, entonces ahí yo quiero entender cómo digamos, vamos a suponer que ustedes llegan al poder. ¿Cómo van a tomar las decisiones con base en unir lo bueno de acá con lo bueno de acá, pero voy a poner un ejemplo. ¿Va a ser un Frankenstein después? Voy a poner un ejemplo muy fácil, y no puede ser un Frankenstein, porque es la realidad de nuestra sociedad, es la realidad del Ecuador. Nosotros vamos a defender a capa y espada los derechos, no vamos a retroceder en derechos, pero también entendemos que la empresa privada es el motor y generador de la economía. Y hoy los ecuatorianos tenemos que entender que todos tenemos que confluir y entender que todos somos parte de un engranaje para que el país pueda salir adelante. Yo imagino que usted como socialdemócrata con ese pensamiento seguramente comulgará en la coexistencia del sector privado con el sector público, un Estado fuerte, pero que sea no controlador, sino regulador. Así es. Con la participación de la empresa privada, me imagino. Fabricio, si quiere dedicarse a hacer política, las puertas del Reto están abiertas. Yo no hago política partidista, pero siempre digo que uno hace política cuando obviamente comenta y hace periodismo, que también es política. El tema es que yo sí planteo eso de los políticos, que los políticos sean sinceros y le digan a la gente en realidad en qué creen. Porque me da la impresión, sobre todo en esta campaña, Eduardo, que hay políticos a los cuales les han dicho, no digas que eres de izquierda, no digas que eres de derecha, no digas que eres de centro izquierda, de centro derecha, como que fuera una mala palabra. Y a mí me parece que a la gente hay que hablarle con la verdad, Eduardo. No solamente con la verdad, hay que ser auténticos. Y nosotros somos auténticos. Y en nuestro movimiento aceptamos que ni la izquierda ni la derecha tienen nombre ni apellido, no tienen dueños. No venimos a adoctrinar a la gente, no venimos a decirles cómo piensen, cómo tienen que vestirse. Y un ejemplo que alguna gente no me entiende, cómo les duele la barriga.
No les venimos a decir cómo deben de hacer las cosas. Venimos a escuchar sus propuestas, que ustedes, que son los que saben lo que necesita su barrio, su parroquia, su cantón, su provincia, nos digan lo que quieren y lo que realmente necesitan. Y que este gobierno que viene con Javier Herbas y Luz Marina Vega sea un gobierno de la diversidad. Porque cada sector es diferente, cada rincón de la patria es diferente. No como el gobierno actual, donde parece que es un club de amigos. Necesitamos representantes de todos lados, de los afroecuatorianos, del movimiento LGBTI, de los indígenas, de las feministas, de absolutamente todos, porque cada uno sabe lo que necesitan realmente, y eso es lo que quiere hacer el reto. La gente cree que esto es tibio, que no decimos nada. Estamos siendo bastante directos, auténticos, y estamos siendo frontales. Necesitamos que haya una integración de pensamientos, pero para hacer política que prime el corazón, por favor. Ahora, usted ha dicho, si llegasen a ser poder, si llegasen a la asamblea, si llegasen a la presidencia, no va a haber regresión de derechos, en ningún sentido. Por favor, el Ecuador tiene una novela famosa que se llama Las cruces sobre el agua. Se trata de los trabajadores que lucharon en la provincia del Guayas, en Guayaquil, y fueron reprendidos por el gobierno de ese momento y sus cuerpos tirados al río Guayas. Es una novela famosa y premiada. ¿Cómo vamos a retroceder en derechos? Son los derechos que tenemos. ¿En ningún tipo de derechos? Por favor, no podemos retroceder. Por ejemplo, los derechos reproductivos, los derechos sexuales. ¿Usted tiene alguna posición sobre eso? Por supuesto. Yo creo que la gente tiene libertad de decidir sobre su cuerpo. Yeah. La gente tiene que decidir sobre qué es lo que quiere. Yo creo en el amor. Yo no vengo a juzgar a nadie ni a decirle cómo llevar su vida. Lo que le digo a mis hijos y le digo a los compañeros y compañeras, por supuesto, siempre, tú puedes hacer lo que tú quieras, mientras que no te hagas daño a ti mismo ni a terceros, está bien. Usted me dice que Reto nació el año pasado, ¿verdad? El 4 de febrero. Ahora, antes Lista 33 era Juntos Podemos, ¿es lo mismo? El número 33 era el Juntos Podemos, y honestamente, con acompañamiento del Consejo Nacional Electoral, existía este movimiento que yo lideraba, que se llamaba Renovación, un movimiento de hecho, que jurídicamente no estaba en el Consejo Nacional Electoral. Tuvimos un encuentro con Juntos Podemos que estaba por desaparecer, y en ese encuentro fundamos un movimiento nuevo. Voy a hacer un ejemplo muy rápido. Usted puede tener una casa y la remodela. El terreno, digamos que es el número 33. La casa sigue siendo la misma, es una casa remodelada, pero si usted tumba la casa y construye una casa nueva, la casa es una casa totalmente diferente. En este caso, el terreno sería la lista 33, la casa nueva es Reto, Renovación Total, Reto, lista Pero 33. ustedes no es que hicieron un proceso desde cero de recolección de firmas y de registro ante el Consejo Nacional Electoral, ¿o sí? No hubo un proceso de recolección de Ya, firmas. pero entonces, ¿cómo será esta transición? Para entender que cómo hasta hace un año y pico eran Juntos Podemos y ahora son Reto. Es que no es lo mismo. Juntos Podemos, si no me equivoco, era un movimiento de centro-derecha. Nosotros somos un movimiento Liderado por de Paul centro, Carrasco. Liderado por Paul Carrasco. Somos un movimiento de centro. Tenemos estatutos, reglamentos internos distintos. Hay gente de Juntos Podemos que quiso quedarse, otra gente se fue. Como así también hay gente que tiene experiencia y ha pasado por otros procesos. Pero jurídicamente se Y puede hoy está hacer con esto. nosotros. Esto que ustedes hicieron, jurídicamente se puede hacer. Lo hicimos. Pero ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Cambio de nombre? ¿Cómo se llama esto? Se fundó un movimiento nuevo. Ya. Es un movimiento legalmente fundado, nuevo, el 4 de febrero del año pasado. Es la fundación de un movimiento nuevo. Pero sobre la base de lo que antes era Juntos Podemos. No sobre la base, hay gente de Juntos Podemos que estuvo, gente físicamente, seres humanos que estuvieron en algún momento con Juntos Podemos, pero hubo una fusión entre dos movimientos políticos, uno de hecho y uno de derecho, y se fundó un nuevo movimiento político. Claro, lo que pasa es que, Creo por que así ejemplo, está claro. por ejemplo, la lista 4, le hago este sim, la lista 4 en 2021 era el Ecuatoriano Unido. Claro. Y en 2023 resulta que se llama PIT. Sí. Entonces, por eso le pregunto, ¿cómo hacen esto? Pero hay que ver dónde está la estructura de ese movimiento. Nosotros tenemos directivas en todos los cantones y provincias del país. Como lo dije inicialmente, somos la cuarta fuerza política ¿Y del Paul país. Carrasco tiene relación con el movimiento? Paul, cuando se dio esta fusión, quiso formar parte del nuevo movimiento. Estuvo con nosotros, lo auspiciamos en una coalición para su En la candidatura. última alcaldía. Así es, no ganó la alcaldía, pero tomó la decisión de retirarse del movimiento y aceptar una propuesta del gobierno nacional, algo que, voy a ser muy honesto, en lo personal, y sé que le pasó a otra, nos molestó muchísimo, nos incomodó. Ustedes emitieron un comunicado en ese sentido, si mal no recuerdo, emitimos un marcando comunicado. distancias con la designación de Paul Totalmente, Carrasco. Con una decisión personal, no tenía nada que ver con ¿Pero Paul nosotros. Carrasco es adherente de Reto o no?
Paul Carrasco es adherente de Reto, vamos a tomar una decisión. O sea, él lo hizo a título personal sin conocimiento del movimiento. A título personal, la Asamblea va a tomar una decisión después de este proceso. Lamentablemente nos metieron después de esta muerte cruzada a esta aventura de un gobierno de transición. Terminado esto, vamos a tener una Asamblea Nacional, no solamente, y vale la pena en este medio de comunicación anunciar, vamos a cambiar, si no me equivoco, 10 directivas provinciales, porque hay nuevos militantes que están pugnando por tener su espacio y su reconocimiento dentro del movimiento, compañeros, pero además seguramente va a haber gente que va a quedar fuera del movimiento y gente que se está adheriendo ahora. ¿Por qué no iniciaron antes el proceso? Me imagino que será un proceso de disciplina sobre el caso del señor Paul Carrasco. Lo tomamos en cuenta, lamentablemente estábamos en el momento de la muerte cruzada, estábamos atendiendo los problemas que tiene la gente, los problemas del Ecuador, la crisis política e institucional que los partidos tradicionales nos llevaron a tener el día de hoy, y la principal, en lo que nos hemos concentrado en nuestro movimiento es buscar los cuadros adecuados para que podamos tener representación por primera vez en Asamblea Nacional y por supuesto el binomio que estamos presentando el día de hoy. Ahora, usted dice que luego del proceso electoral van a iniciar un proceso seguramente de renovación de algunas directivas. ¿Hay tal vez representantes provinciales que rompieron la línea del movimiento? Hasta ahora no tenemos representantes provinciales. Lo que pasa es que como estamos apenas con un año de existencia, prácticamente estamos con un movimiento que se está fundando y cada vez estamos recibiendo más gente. En las últimas elecciones 1,5 millones de ecuatorianos votó por la propuesta de Reto, pero hemos visto que está sumándose mucho más. No solamente sacamos los 22 alcaldes, en segundo lugar quedamos con 16 candidatos a la alcaldía y en tercer lugar 14. O sea, tenemos una estructura fuerte y se está sumando la gente. Hoy la gente quiere renovación total. Hoy la gente quiere diálogo, quiere consenso, y el único movimiento que va a estar en la papeleta y el único movimiento nacional que promulga esto somos nosotros. El resto, todos están contagiándose del discurso de Reto y los vemos muy asustados, pero lamentablemente para ellos hoy no es que la tenemos fácil, hay una sola decisión: votar por los movimientos tradicionales que nos tienen sumidos en esta crisis o votar por Reto, que es la única fuerza política nueva que va a estar en la papeleta. Eduardo, repítame la cifra que usted me decía que los convirtió en una cuarta fuerza política en las elecciones de febrero. ¿Una prefectura? Una prefectura, 22. ¿Cuál prefectura es la que? La de Santa Elena. Ya. O sea, Daniel Villado fue a la reelección, es fundador de Reto. ¿Cómo no? Tuvimos una coalición ahí. Él tiene su movimiento local. Provincial. Así es. 22 alcaldías. Entre esas las más grandes, digamos, la prefectura, Riobamba, con John Vinuesa, tenemos Tulcán con Andrés Ruano, tenemos algunas alcaldías en el oriente, 5 en la provincia del Oro. Una prefectura y 22 alcaldías. A ver, de ese prefecto y de esos 22 alcaldes o alcaldesas, ¿cuántos son de Reto? ¿Cuántos son adherentes de Reto? ¿O ninguno? No, todos son adherentes de Reto. No todos, tenemos 15 alcaldes que son adherentes de Reto. Que yo sepa, John Vinuesa no es adherente de Reto. No, por supuesto que es adherente. Sí es adherente de Reto. Y además él maneja el movimiento allá, preside el movimiento. No, yo sabía que John tiene un Yo voy a estar pasado ya. mañana en Chimborazo, voy a estar en Riobamba. O sea, John Vinuesa es adherente de Reto. Por supuesto. Ya. Pero hubo casos, por ejemplo, Andrés Guzmán en Guayas no era adherente de Reto. Andrés Guzmán es fundador del movimiento. Es adherente de Reto. Por supuesto, Andrés Guzmán forma parte de la fundación de nuestro movimiento. Hoy él no se siente, no ve a la Asamblea como algo que él es más administrador. Pero él sigue siendo parte del movimiento. Por supuesto. ¿Y claro. por qué se decantan ustedes no por alguien de la casa, no por un adherente del movimiento, sino respaldar a una persona de fuera del movimiento como candidato a la presidencia? Javier Herbas ya en el 2021 se estrenó en la política, tiene un plan de gobierno ya, nos cogió como apuro a todos, como lo dije, hicimos nuestro análisis en la Asamblea Nacional, yo estuve propuesto como presidente del Movimiento Nacional a ver si es que iba a ir de candidato a la presidencia, pero decidimos apoyar el plan de gobierno de Javier Herbas, el de Luz Marina Vega, y yo hoy estoy presidiendo la Asamblea Nacional y pero no son adherentes del movimiento. Ese es el punto que le plantean, no son adherentes del movimiento. Es que la forma y las nuevas prácticas y la renovación de la política es acercarte a la gente que también tiene experiencia, porque sí somos nuevos y queremos innovación, medio ambiente, queremos causas, pero ¿por qué? Donde las cosas se hacen bien y hay experiencia, ¿por qué no apoyarlo? Lo que pasa es que evidentemente hay políticos, y no estoy hablando de Javier Herbas de modo alguno, pero hay políticos que una elección se presentan con una camiseta, otra elección se presentan con otra camiseta, la siguiente con otra camiseta, porque nunca son adherentes y siempre tienen alguna camiseta. Por lo que estamos viviendo. Tiene más camisetas que Sebastián Abreu, el uruguayo, que jugó como en 3 equipos.
Por lo que estamos viviendo hoy día con Javier y con los Marina, estamos seguros que ellos se están convirtiendo en fundadores del movimiento Reto, Listas 33, y vamos a caminar juntos bastante tiempo, porque no solamente vamos a ganar las elecciones este año, sino seguramente nos vamos a reelegir en el 2025. Oiga, me piden que le pregunte, desde Machala me escribe mi colega y amigo Felipe Pesantes, y me dice, ¿cuál es la postura de Eduardo Sánchez acerca de los riesgos tributarios que el SRI ha identificado en los binomios presidenciales? Resulta que anteayer el SRI establece que efectivamente se han identificado riesgos tributarios, no ha dicho de quiénes. Exacto. Les ha dado el derecho a la defensa, que obviamente lo tienen, y la presentación de descargos. Y pregunta, ¿considera que los presidenciables se eximen de la ley tributaria mientras que los ciudadanos deben cumplirla? De ninguna manera, ningún ciudadano debe de eximirse de la ley tributaria. Y ojo, parte de eso es el motivo del nacimiento de Reto. Hoy todos los ciudadanos estamos pagando nuestros impuestos, pero no recibimos de parte del Estado. Por ejemplo, la protección en salud, no hay obras de infraestructura, no hay educación de calidad. Hoy nosotros lanzamos el SOS, seguridad, obras y salud, porque todos hablan de reactivar la economía, pero sin seguridad, sin obras y sin salud no se puede reactivar la economía. Y por supuesto, estamos esperando. Ayer estuve conversando con Javier, con los Marina, y estamos esperando que el SRI primero, como tuviera una campaña de expectativa, dice que hay 5 de los 8 binomios, que hay una revisión, pero no dice quién. No sé si estarán negociando con alguno de los binomios, no sé si se estarán poniendo a buen recaudo con alguno de los binomios, pero hasta ahora nosotros no nos han notificado. No, pero yo creo que es correcto que el SRI lo maneje con la reserva, porque si sale y dice tales candidatos tienen que presentar sus descargos, ya se coloca un freno en la opinión Pero al pública. menos a nosotros, de lo que tengo entendido con Javier y los Marina, no nos han notificado. Si usted llega a ser asambleísta, la nueva asamblea, y si hay segunda vuelta electoral, la nueva asamblea se posesionará con Guillermo Lasso todavía en el poder. Unas 2 o 3 semanas más Guillermo Lasso será gobierno. Y la asamblea se posicionará. ¿Cómo ve usted ese escenario? Honestamente, ayer escuché de que están tratando de posicionar a la asamblea, o que el reglamento, hay que preguntarle a la presidenta del Consejo Electoral, será para la posición para noviembre. Sí, es más o menos los primeros días de noviembre. Lo ideal sería que si la asamblea si la elección se da el 20 de agosto, ya el 22-23, que sepamos quiénes son los que van a ir a la asamblea, se puedan posicionar inmediatamente. Al país le hace falta pero si usted sabe que el primer poder del Estado esté hay, trabajando. hay recursos que se presentan, las apelaciones, las impugnaciones a los resultados. Pero digamos que demore un mes. Claro, se calcula que más o menos en la primera semana o primera quincena de noviembre estará posicionada la asamblea. Bueno, en el caso sea cualquiera de los dos casos. Si hay segunda vuelta, Guillermo Lasso seguirá siendo presidente. Tocará. ¿Cómo ven ustedes ese escenario? Los abogados de Reto nos han presentado un informe. Hay 30 leyes represadas. De ellas creo que 5 son de seguridad, el resto son leyes con respecto a ayuda social, que temas sociales, educación y salud. Empezar con eso. Vamos a proponerle a la asamblea, a los asambleístas, que se olviden los viajes, estamos en emergencia, que se olviden de hacer territorio. Hoy si podemos legislar y fiscalizar 24/7, hagámoslo. Hay que fiscalizar muchísimo. En lo personal quiero arrancar impulsando la ley de inteligencia que llegó hace 3 años a la asamblea y no ha sido discutida, y hoy todos hablan de que vamos a entrar a las cárceles con fuerza, vamos a hacer de todo, pero si no hay inteligencia en el Ecuador, van a seguir vendiéndonos la idea de que se incautan 400 toneladas de droga, más que nunca en la historia del país, pero solamente cae el bodeguero y el chofer, no están cayendo las cabezas. Si no le damos las herramientas a las instituciones de inteligencia, a la UAFE, al CIES, para que puedan hacer su trabajo, no vamos a encontrar la sangre de los narcodelictivos. ¿Cuál es la sangre? El dinero. Necesitamos identificar dónde está el dinero con el que contratan a jueces y fiscales corruptos, la logística, los sicariatos. Necesitamos discutir la ley de inteligencia, necesitamos que en esa ley de inteligencia haya cooperación internacional. El tema del narcotráfico no es un problema del Ecuador, es un problema global. Entonces necesitamos también que haya cooperación internacional. Yo creo que la seguridad va a ser la prioridad. No podemos arrancar con nada si la gente sigue escondida en la cárcel, en la casa, como si estuviera en la cárcel. Acá me envían un mensaje, y gracias, doctora Carrión, que además es especialista en temas legislativos, me dice que la ley de inteligencia, la Comisión de Seguridad presentó el informe para primer debate, ya se debatió, y la comisión estaba trabajando en el informe para segundo debate antes de la disolución. O sea, sí hay un insumo en la asamblea. Hay que arrancar y hay que impulsar esa ley. Entonces sí existe ese insumo. Pero tenemos que terminar, o sea, yo también puedo decirle que hoy día me puse a pintar
pintar mi casa, pero si no terminé de pintarla, no está pintada. Hay que pintar toda la casa para que esté presentable. Hoy necesitamos discutir, y no solamente es la ley de inteligencia, que es la que yo quiero impulsar de manera inmediata. Son 30 leyes que están con primero, segundo debate, pero hay que terminarlos, porque si no, no existe la ley. Podemos decir lo que sea, sí, lo discutimos, primer debate, pero no está la ley. Hay que hacer las leyes. Pero de todas maneras, las leyes se construyen con base en un proceso parlamentario, hay que hacer un informe, hay que debatir en la comisión, informe para primer debate, luego debate en la comisión, informe para segundo debate, hay un procedimiento. Yo solamente quiero proponerle a los asambleístas que lleguemos a ser parte del Poder Legislativo, que nos olvidemos el día del bizcocho, que nos olvidemos de los viajes al exterior, que dejemos de hacer tanto territorio y que si es posible nos quedemos 24/7 porque estamos en una emergencia nacional. Oye, y con esto cierro. ¿Usted cree que se debe retomar el juicio político al presidente? Oye, hay que olvidarse de eso. No, de ninguna manera. Hay que fiscalizar. Y no solamente es al presidente, si no me equivoco, hay como 4 o 5 juicios políticos a ministros. Tenemos que fiscalizar, tenemos que marcar precedentes. Pero hoy tengo que ser objetivo. Reto nunca ha tenido un representante en la Asamblea Nacional. Vamos a llegar nuevos representantes, hombres y mujeres valiosos a la Asamblea. Y tenemos que revisar absolutamente toda la información. El tema y la opinión personal es otra cosa totalmente diferente. Pero usted en lo personal tiene alguna opinión sobre si debería o no continuar. Yo creo que hay que fiscalizar a este gobierno porque nos han dejado un legado de improvisación, nos han dejado un legado de corrupción, nos han dejado un legado de indolencia y sí hay que entrar con mano dura a fiscalizar. Correcto. Eduardo Sánchez, gracias por el tiempo. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias a Eduardo Sánchez, presidente del Movimiento Reto Renovación Totalista 33, hablando sobre la precandidatura de Javier Hervás en binomio con Usmanina Vega, que todavía está, digamos, en proceso de revisión en el Tribunal Contencioso Electoral, y también hablando de la política. 8:30 en la mañana. Pausa aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.